Hola caminantes de Tierras Infinitas. Un nuevo universo de DC fue creado después de que Flash, de nuevo, viajara al pasado debido a que Darkseid había destruido la Tierra, dejándola sin muchos de sus héroes y en un estado muy lamentable. Es así que pudimos ver Superman Man of Tomorrow, película a la que ya le dedicamos un podcast. Luego llegó Batman Soul of the Dragon, sobre la cual esperamos hablar en un futuro. Y ahora llega Justice Society World War II, la cual hemos decidido usar para hablar de cómo los cómics pusieron su grano de arena para que los aliados ganaran la Segunda Guerra Mundial. Al final, esperen nuestra opinión de la película. El inicio de la Segunda Guerra Mundial está situado el 1 de septiembre de 1939, con la invasión de Alemania a Polonia. Poco a poco, las grandes potencias de Europa se fueron inmiscuyendo. Alianzas y pactos se formaron, algunos fueron rotos, terminando en una guerra que afectó a toda la Tierra. Pero la amenaza nacionalsocialista alemana no empezó con la invasión. Años atrás, la retórica supremacista se empezó a apoderar de las mentes alemanas debido a que muchos tenían fresca la derrota que sufrieron un par de décadas antes en la Primera Guerra Mundial, una que no aceptaron nunca. Por otro lado, la economía alemana estaba en declive por las compensaciones que tuvieron que pagar a los aliados, pero los chivos expiatorios fueron los judíos, a quienes se les culpó de avariciosos y corruptos. Aunque Alemania no era el único país que veía de esta forma al pueblo de Abraham. En 1886, el periodista Edward Drummond publica La Francia judía, con el cual contribuye a convertir al judío en el enemigo de Francia, de Europa y de la humanidad. En Estados Unidos no era diferente. La legislación aprobada en Estados Unidos entre 1921 y 1924 fue interpretada antisemita, porque restringía severamente las cuotas de inmigración de naciones de Europa Oriental con grandes poblaciones judías. Ya a finales de los años 30, la influencia del Partido Nacional Socialista Alemán se había extendido por todo Estados Unidos, encontrando un gran eco en la forma de pensar de muchos de sus ciudadanos, quienes comulgaban con el pensamiento de una raza superior. Es en este contexto que nace Superman en 1932 de la mano de los amigos de la infancia Jerry Siegel y Josh Shuster, quienes buscaban vender sus historias para salir de la pobreza. Fuertemente influenciados por el concepto de Übermensch o superhombre, que en la filosofía de Friedrich Nietzsche es una persona que ha alcanzado un estado de madurez espiritual y moral superior al que considera el del hombre común, ya que es un ser que ante todo razona. El concepto sería tomado posteriormente por Adolf para describir su idea de una principal raza aria o germánica biológicamente superior. La noción nacional-socialista de la raza maestra también generó la idea de humanos inferiores, Untermenschen, que deberían ser dominados y esclavizados. Ya con esto podemos entender por qué Siegel y Shuster crearon a Superman como un hombre común y corriente, que al obtener poderes mentales se vuelve loco de poder queriendo conquistar a todo el mundo. Pero el poder que obtuvo no duraba para siempre, y debido a que había matado al científico que la creó, no pudo obtener más, dándose cuenta que terminaría por regresar a la fila del comedor social de donde lo había sacado el científico para hacer sus experimentos con él. Aquí podemos ver cómo los amigos usaron la historia como alegoría del superhombre que se pregonaba desde Alemania y que había encontrado escuchas en su propio país. Esta historia se publicó en el fanzine Science Fiction, The Advanced World of Future Civilization 3. Pero los autores no se quedaron de brazos cruzados y continuaron trabajando en una historia que tuviera como protagonista al superhombre. Pero en un momento de genialidad le dieron la vuelta al concepto. Ya no sería un villano, sino un héroe. Así que tomaron el concepto de Adolf, de un hombre superior, de un hombre con la fuerza para detener una locomotora, para poder brincar los edificios más altos y con una piel en la que las balas rebotaran. Un personaje que bien hubiera sido tomado para promover el arquetipo de la raza superior, solamente que hubieron dos factores por los cuales nunca podría haber sido así. El primero es que tomaron la mitología judaica para darle forma al mito de su nuevo personaje, principalmente la historia de Moisés, en la cual fue puesto en una canasta de mimbre por su madre para salvarlo de la persecución egipcia. La canasta fue a parar donde se encontraba la reina, quien lo adoptó como hijo. El bebé crecerá para volverse príncipe y luego volverse el salvador de los judíos. Por su parte, Kal-El fue puesto en una nave cuna por sus padres para salvarlo de la destrucción de su planeta. La nave llegó a la Tierra donde no fue adoptado por reyes o faraones, sino, por el contrario, fue adoptado por una pareja de campesinos, quienes le enseñaron valores de justicia. Con el tiempo, el niño creció para volverse el héroe más grande del mundo. La segunda razón se encuentra aquí, ya que Siegel y Shuster dotaron al personaje de valores contrarios a lo pregonado por los fascistas. Aunque era superpoderoso, no veía a los demás como inferiores. No separaba en razas a los humanos. Para él, todos eran iguales y dignos de ser protegidos por igual, sin imponerse por la fuerza sobre nadie.
El argumento de los autores era claro y fuerte. Un superhombre no se aprovecharía de los demás, no sometería ni sobajaría a nadie, pero sobre todo, un superhombre pelearía por lo que es justo y correcto, sin la necesidad de aplastar a alguien en su camino. Y aunque su mensaje probablemente nunca llegaría a Europa, al menos esperaban que el mensaje llegara a sus compatriotas, al menos esperaban ser el contrapeso de las ideas supremacistas, tanto locales como exportadas, pero el camino no fue nada fácil. Durante los siguientes 5 años, Siegel y Shuster tocaron las puertas de diferentes editoriales, siendo rechazados en cada una de ellas, hasta que en 1938 llegaron a Detective Comics Incorporated, donde les agradó la idea, la cual se publicó en el número 1 de Action Comics en ese mismo año. Por fin, Siegel y Shuster habían encontrado la editorial en la que podían dar a conocer a su superhombre y cómo debía comportarse, y el mensaje fue escuchado principalmente por los autores de cómics judíos, quienes empezaron a recrear el concepto, un concepto que fue impulsado por el mismo gobierno de los Estados Unidos. Pero, ¿por qué? Porque veían en los valores de estos superhombres unos que tenían que ser reproducidos por los ciudadanos. Pues sí, pero no porque fuera lo correcto, sino porque de otra forma, ¿cómo hubieran convencido a las personas de que fueran a pelear una guerra que no les afectaba? Sí, los japoneses los habían atacado en Pearl Harbor, pero en ese entonces los estadounidenses los veían como personas inferiores, así que convencerlos de ir a pelear contra ellos no hubiera sido difícil. Pero, ¿ir a pelear a Europa contra Alemania para liberar a países del este? ¿Países para los que habían creado leyes migratorias para que no entraran a Estados Unidos? ¿Para salvar a los mismos judíos que años atrás habían rechazado su desembarque en sus costas y que los habían regresado a Alemania donde fueron víctimas del Holocausto? No parecía muy probable, ¿verdad? Y aquí es donde entraron los cómics, para inculcar la idea de una pelea por la justicia y la libertad, para salvar a los más necesitados, para volverse los héroes que más admiraban y que podían leer en sus historietas. Y funcionó a tal punto que dentro de la canasta básica que enviaban al frente de batalla se encontraban estos. La guerra terminó, y poco a poco el furor por los superhéroes fue cayendo, y los cómics de superhéroes estuvieron a punto de extinguirse. Los editores hicieron lo que pudieron para mantener al género vivo. La era dorada había terminado, pero los efectos trascendieron las fronteras y las décadas. Y el mensaje nos llegó a muchos de los caminantes, quienes hacemos propios los valores que plantearon en aquel ya mítico Action Comics, Siegel y Shuster. Y puedes hacerte parte de nuestra comunidad con tan solo suscribirte si es que aún no lo has hecho. Además que ayuda mucho que compartas el contenido que creamos en todas tus redes sociales. En especial con tus amigos a los que les interese la historia del cómic y cómo ayudó a ganar la Segunda Guerra Mundial. Justice Society World War II es una historia que nos recuerda a aquella época dorada de los cómics, trayéndonos al primer grupo de superhéroes que fue formado en la historia del cómic, conformado por Spectre, Hawkman, Johnny Thunder, Doctor Fate, Owlman, Atom, Green Lantern, Alan Scott, Flash, Jay Garrick y Sandman. Su historia estaba muy ligada a la Segunda Guerra Mundial, ya que en su primera aventura aún faltaban meses para que los Estados Unidos entraran a la guerra, y en ese momento la opinión pública era que no tenían que ir a pelear a Europa. Es por ello que fueron reunidos en secreto por el gobierno para que actuaran como civiles sin conexión con alguna agencia de los Estados Unidos. Y fueron reunidos principalmente para pelear contra la facción que quería usar poderes místicos para conquistar el mundo. La tercera película de esta nueva etapa de DC Animation toma como base ese primer equipo, usando a Hawkman, a Jay Garrick, el primer Flash, los cuales son personajes desconocidos para aquellos que no han leído nada de DC Comics, y Hawkman, un personaje aún más desconocido, aún para los lectores de estos. Doctor Fate sale también en la película, aunque como es tan poderoso que él solo podría acabar resolviendo la trama, fue nerfeado, y solo lo vemos como prisionero en un mal estado físico, pareciendo más muerto que vivo. Superman se considera un miembro honorario fundador de la JSA, y es otro personaje que aparece, aunque, al igual que pasa con Doctor Fate, no participa dentro de la película para no resolver la trama en unos minutos, sino que interviene al final, y para hacerlo le dan una historia alterna, donde los Kent mueren cuando él tenía 3 años de edad, por lo que solo quiere pasar desapercibido. En el primer equipo de la JSA no había mujeres, aunque esto duró poco, porque pocas grapas después de su estreno se unió a ellos Wonder Woman, quien aparece aquí como la líder del equipo, y junto con ella aparece Steve Trevor, como enlace del equipo con el gobierno. Aunque Wonder Woman fue la primera heroína, la mujer con quien se asocia el equipo de la Edad Dorada es a Black Canary, quien dentro de la película se presenta como una antiheroína o una heroína algo rebelde. Es una película corta que toma las mejores escenas de acción de la primera película de Wonder Woman y las anima, además de que aprovecha la popularidad de esta historia para no indagar más en la historia de Diana y Steve, lo cual se agradece.
pero tampoco es que nos cuenten las historias de origen de cada uno de los superhéroes poco conocidos. Solo usan una pequeña secuencia al inicio para explicarnos sus poderes, lo cual probablemente haga que muchos no empaticen con ellos, lo que los hace personajes secundarios en una película de Wonder Woman y Flash, quienes luchan contra... Bueno, realmente no existe un verdadero villano contra quien pelear, sino que pelean contra la maquinaria alemana y sus ideas, con lo que encontramos solamente soldados genéricos, con la única excepción de la aparición de Psycho Pirate en la segunda mitad de la película, pero con una aparición tan escueta que no se le nombra y solo es conocido como el consejero, quien está ahí para que la segunda parte de la película se vuelva Throne of Atlantis, la cual ya también tiene una película animada y que originalmente salió en los Nuevos 52 de la mano de Jeff Jones, para terminar en una pelea entre Aquaman y Wonder Woman, la cual nos hace recordar a la misma pelea que se vio en Flashpoint. El diseño de personajes y la animación da ese aire de un producto de los años 40, algo muy parecido a The New Frontier, película que está basada en el cómic creado por Darwyn Cooke, aunque nos gustan más los diseños de esta última. Eso sí, dentro de esta primera película le hacen un homenaje a ese primer Superman que apareció en Action Comics número 1, ya que no vemos todos los poderes con los que asociamos al kryptoniano, sino solo su invulnerabilidad y su superfuerza. Y podemos especular que puede volar aunque no lo vemos hacerlo, solo brincar grandes distancias como lo hacía en un inicio. La Justice Society en este nuevo reinicio de las películas animadas de DC tiene sus momentos interesantes, pero no tanto para decir que es una que tienen que ver, a menos que estén interesados en este equipo. Aunque eso sí, se siente como si fuera parte de algo más grande, y por lo cual los volveremos a ver más adelante, y debido a que se presenta el concepto de tierras paralelas y podemos ver a Psycho Pirate, solo podemos especular que están planeando terminar esta nueva etapa con Crisis en las Tierras Infinitas. Ahora es su turno, caminantes. Cuéntenos, ¿ya vieron la película? ¿Han leído alguna historia de la JSA? ¿Sabían de la existencia de todos los héroes que podemos ver en la película? ¿Sabían de la historia del Superman creado por Siegel y Shuster? Realmente nos interesa saber sus respuestas. Saben que pueden dejarlas, pues sí, en los comentarios. Espero que les haya gustado este video. Yo creo que este equipo de superhéroes va a tener un poco más de relevancia, al menos espero, con Black Adam y todo lo que se viene, no sé. Pero bueno, espero que les haya gustado el video. Yo soy Gigi. Yo soy Jason. Y esto es Tierra 1. Bye bye. Pero esta debe ser la Tierra 1, la Tierra real.